Bienvenidos al curso de autoevaluación, módulo 1. Dentro de este módulo tenemos el objetivo, el cual tiene como propósito exponer generalidades normativas de la autoevaluación dentro del sistema de educación superior. Y como objetivo de aprendizaje, conocer las generalidades normativas de la autoevaluación dentro del sistema de educación superior. ¿Cómo se va a desarrollar el módulo? Este módulo se va a desarrollar en 3 partes. La primera parte vamos a hablar de la Ley Orgánica de Educación Superior LOES 2018. En un segundo momento vamos a hablar del Reglamento General a la LOES 2018. Este reglamento tuvo una actualización en el 2022. Cuando encontramos la información referente a los temas de autoevaluación, pues esa información no ha cambiado. Y finalmente hablaremos de la guía referencial para implementar procesos de autoevaluación. Vámonos a la primera parte, que es la Ley Orgánica de Educación Superior, y destacamos el artículo 94. Este artículo hace referencia al Sistema Interinstitucional de Aseguramiento de la Calidad. Dentro de la guía vamos a encontrar esta gráfica. Dentro de esta gráfica, en la parte, como un primer elemento que cumple, tenemos al Consejo de Educación Superior, cuya función está orientada, como ustedes conocen, a la creación, al cierre o a la suspensión de instituciones. Entonces, este ente cumple ese rol fundamental. En la intersección de la gráfica podemos encontrar al CASES, con su función de garantía, con la función de garantía pública de la calidad y a través de sus procesos de evaluación externa. Finalmente, tenemos en la parte derecha de la gráfica a las IES, con su principal propósito del mejoramiento continuo. Ahora, la pregunta es, ¿cómo desarrollamos el mejoramiento continuo? Y ahí se menciona que esto se desarrollará a través de los procesos de autoevaluación, es decir, dándole centralidad a la implementación de procesos de autoevaluación, cuya responsabilidad principal, reiteramos, es de las instituciones de educación superior. El CASES, por ejemplo, cuando hace referencia al artículo 194, habla de, por ejemplo, de normará la autoevaluación. Y es así como en este mismo año generamos la actualización del reglamento del 2014, y esa es la contribución que la institución hace para que se pueda llegar a este mejoramiento continuo. Entonces, aquí podemos visualizar nuevamente en el artículo 94 y sobre todo referenciar o dar fuerza a que la autoevaluación es responsabilidad de las instituciones de educación superior. Vamos a hablar del Reglamento General a la LOES. Y aquí volvemos a hablar del artículo 26, y donde se hace referencia al Sistema Interinstitucional de Aseguramiento de la Calidad, donde cuya explicación ya se lo hizo anteriormente, y vamos a volver a destacar la responsabilidad de las instituciones en cuanto al proceso de autoevaluación. Marcamos un segundo artículo, que es el artículo 28. El artículo 28 hace referencia al aseguramiento interno de la calidad. Ahí está el concepto. En una parte menciona que se realizará mediante procesos de autoevaluación. Entonces, miren, aquí podemos observar, en la ley ya se empieza a referenciar a la autoevaluación como el elemento principal para el mejoramiento continuo, y aquí se vuelve también a ratificar que se realizará mediante procesos de autoevaluación. Ahora, cuando hablamos de aseguramiento interno de la calidad, lo que buscamos es impactar en toda la institución. El trabajo que se hace, el trabajo que se realizará, tendrá el beneficio principalmente en los estudiantes, pero también en los graduados, en los recursos de infraestructura, en los recursos tecnológicos, en los profesores, en la optimización de recursos. Entonces, miren, por eso es tan importante que el propósito fundamental de las instituciones es el aseguramiento interno de la calidad a través de los procesos de autoevaluación. Finalmente, vamos a hablar de la guía de autoevaluación. Y aquí partimos de una primera pregunta. ¿Por qué es importante un concepto? ¿No es cierto? De la guía vamos a hablar del concepto de autoevaluación. ¿Por qué es importante ese concepto? Porque te permite aclarar, orienta y minimiza supuestos. Entonces, cuando desarrollábamos este documento, en lugar de desarrollar un solo concepto, lo que buscábamos es desarrollar el concepto de varias realidades. Es así que tenemos el concepto de autoevaluación, cómo se lo mira en la realidad colombiana dentro del sistema de educación superior.
También tenemos el concepto chileno, el concepto de España y el concepto de Ecuador. ¿Qué es lo que buscamos con desarrollando estos 4 conceptos? Identificar elementos comunes. ¿Para qué? Para poder visualizar cómo en otras realidades se mira de una misma manera el concepto de autoevaluación. Y así podemos referenciarnos al tema de Colombia. Por ejemplo, se destaca que es una valoración propia. Recuerden lo que hablamos. La autoevaluación tiene que ser responsabilidad de la institución, así como decía el SIAC, ¿no es cierto? El sistema interinstitucional es responsabilidad de la institución. Es periódica, ¿no es cierto? Siempre se habla de que se tiene que hacer una autoevaluación permanente. Cumplimiento de la misión. También habla de referentes nacionales e internacionales. Referentes dentro de la guía nosotros llamamos a aquellos aspectos con los cuales se va a comparar una institución. Entonces miren, dice, el concepto de autoevaluación puede ser para tomar en cuenta con referentes nacionales o internacionales. En el concepto chileno ahí aparece una palabra relevante que es proceso, proceso participativo. Miren cómo empieza a aparecer la palabra proceso. Otro también dice que es un examen crítico, ¿no? Y ese es el gran reto que se tiene. Siempre se ha cuestionado que los procesos de autoevaluación a veces terminan siendo muy superficiales. Entonces se necesita ser más profundos en el hacer, ser más críticos. ¿Para qué? Para que el resultado pues sea significativo, porque si yo hago un examen crítico de profundidad, voy a poder identificar esos elementos de fondo que me permitirán contribuir al aseguramiento interno de la calidad. Y aquí, por ejemplo, no habla de referentes, pero habla de criterios y estándares. Nosotros dentro de la guía manejamos el tema de referentes como un tema amplio. Dentro de los referentes aquí pueden estar indicadores, estándares, criterios, como lo menciona. Y aquí aparece una palabra importante, información confiable. Si no se tiene una información confiable, pues el proceso de autoevaluación puede quedarse muy limitado. Yo puedo tener tal vez un mejor equipo de grupos específicos de análisis, pero si no tengo la información, pues no voy a poder hacer un buen análisis. Por eso resaltamos también esa palabra. Vámonos al tema de España. En España también habla de un proceso que realiza la comunidad. Entonces aquí, por ejemplo, relacionamos esto con el involucramiento. Vamos a hablar más adelante cuando hablemos ya de los principios de autoevaluación, lo importante que es el involucramiento de todas las personas que son parte de la comunidad de la institución. Cada uno va a cumplir un rol diferente, pero ese rol, pero esa responsabilidad tiene que ser asumida por todos. Y también aquí habla, ¿no?, de una reflexión, dice, describe y valora. Y aquí también habla de la continuidad en el tiempo, muy similar a lo que decía en Colombia, que es periódica, dice, ¿no es cierto? Por eso dice que tiene que haber continuidad en el tiempo. Y ese es el gran reto que también se tiene, ¿no? Que la autoevaluación no puede ser hecha pues solamente en un momento. Hay que darle esa continuidad. Y finalmente vámonos al tema ecuatoriano. Miren, el tema ecuatoriano volvemos a resaltar la palabra proceso. Más adelante vamos a ver por qué ahora el proceso implementar un proceso de autoevaluación está relacionado con el ciclo de mejora continua. Ya lo vamos a ir viendo más adelante. Un análisis crítico y reflexivo y participativo. Volvemos a lo que yo había mencionado. El tema de hacer procesos de autoevaluación con profundidad, que nos permita realmente llegar tal vez al fondo de los problemas que están pasando dentro de la institución, para que eso nos permita en sí tomar acciones para que esa mejora se consolide en la institución. Permanentes, volvemos al tema de permanentes, ¿no es cierto? Continuidad en el tiempo. Si ustedes ven, los conceptos son muy similares. Hay ciertas palabras que tienen diferencias, pero mantienen ese propósito del concepto. Y propósitos diferentes también, ¿no? ¿A qué se refiere con eso? Pues, por ejemplo, yo quiero hacer me preparo para una acreditación internacional, pues ese va a ser mi propósito. Yo me voy a preparar para una acreditación nacional, pues ese es mi propósito. Entonces, la autoevaluación pues se adecúa a cualquiera de esos propósitos. Entonces, miren, aquí están estos 4 conceptos que el desarrollo ya completo del concepto está en el documento de la guía, ahí lo pueden revisar. Pero yo sí he querido aquí destacar esas palabras, ¿no?, y dejar el mensaje de que el concepto que tiene Ecuador puede tener unas ciertas diferencias con ciertas palabras de las otras realidades, pero en el fondo o en lo macro, pues tiene las coincidencias. Entonces, eso es importante. Y reiterar nuevamente, ¿no?,
para cualquier trabajo o cualquier proceso que ustedes que quieran implementar, primero el concepto. Por eso aquí destacamos el concepto y les hemos puesto varios conceptos para que ustedes puedan comparar y puedan pues tener información en el tema del concepto. Y bueno, llegamos al cierre de este primer módulo. Vamos a destacar, ¿no es cierto?, la primera conclusión, el sistema interinstitucional de aseguramiento de la calidad. Y claro, volvemos a la parte de la responsabilidad de las guías. Si bien yo había mencionado CASES, CES, como sus responsabilidades, que cada uno tiene responsabilidades, pero en este caso destaco el tema de las guías, que eso es lo que es responsabilidad del mejoramiento continuo, a través de procesos de autoevaluación, y ese es el gran reto que se tiene. El curso que hoy estamos desarrollando, tenemos la guía, el curso, el reglamento, son insumos, pero si finalmente no se le lleva a la práctica, pues obviamente el aprendizaje que se quedará limitado. El concepto de aseguramiento interno, que se vuelve a ratificar y a darle la centralidad a los procesos de autoevaluación. Entonces ese es un elemento importante. Y finalmente lo que acababa de explicar, ¿no?, el tema del concepto, esos elementos comunes con otras realidades. Y destaco el tema del proceso, porque más adelante va a tener sentido porque se destaca mucho el tema de proceso. Participativo, recuerden, ya les había mencionado, más adelante se hablará de roles y responsabilidades. Cada persona que es parte de la institución deberá cumplir un rol dentro del proceso de autoevaluación. Ahí viene el tema de la corresponsabilidad. Varios propósitos. Bueno, ya había destacado el tema de que yo puedo tener varios propósitos y lo que la guía tiene es eso, de que uno puede considerar la guía para implementar procesos de autoevaluación considerando cada propósito. Y el tema de la información confiable, ¿no? Eso también yo creo que es un elemento importante. Si no se tiene la información completa, buena información para los procesos de autoevaluación, el proceso se va a quedar limitado. Puedo tener la mejor logística, los mejores tal vez pares de autoevaluadores o grupos específicos, como lo llamamos aquí dentro de la guía, pues si no tenemos una buena información, el proceso se queda muy limitado como resultado final. Bueno, entonces cerrando esta parte, pues hemos concluido el primer módulo.